Jóvenes todos, ¿cómo están? Yo soy Omar desde la Ciudad de México y es 11 de febrero de 2024 y este es mi análisis semanal principal para los próximos días. Como siempre, como desde hace casi 14 años, te voy a explicar absolutamente todo lo que estoy observando, todos los criterios técnicos fundamentales y de sentimiento que avalan a cada una de mis hipótesis de trading y por supuesto mi plan completo de trading en todos los instrumentos que yo sigo. Para comenzar, como siempre, vamos a hacerlo con los Estados Unidos, con el dólar americano, con el sentimiento hacia el riesgo. A ver, vimos la semana pasada que el dólar americano comenzó a frenar. Si volteas a ver un gráfico del dólar americano, como este que tengo aquí, el gráfico semanal, queda claro por qué. Técnicamente se acercó a una zona crítica. Es la zona de resistencia semanal que definitivamente tendría que hacer su trabajo. Y entonces lo que técnicamente sabemos es que lo más probable es que el dólar americano haga una retracción para acumular energía y nuevamente atacar esa resistencia semanal. Desde el lado fundamental también estamos viendo algo bastante típico, algo bastante convencional. A ver, recuerda que en este primer trimestre de 2024 estamos tratando de dilucidar qué va a hacer cada uno de los bancos centrales y en qué lugar se colocan en la fila del corte de tasas de interés. Eso es lo que estamos haciendo en este primer trimestre. Y los bancos centrales a su vez tienen como misión decirnos que estamos equivocados si nos ponemos a pensar en que esos cortes de tasas van a ser tempraneros. Entonces, lo que en este momento estamos intentando es recopilar información que nos diga ¿qué banco central es el primero? ¿Qué banco central va a ser el último? ¿Qué banco central va a tener que ser el más agresivo? ¿Qué banco central se puede dar el lujo de ser más conservador precisamente en este camino de corte de tasas de interés? Y quizás de una manera secundaria también estamos tratando de anticipar cuál va a ser la tasa neutral. O sea, ¿qué tanto van a tener que cortar tasas de interés? Si, por ejemplo, la Reserva Federal está en 5.5%, ¿en dónde va a terminar quedando la tasa neutral? Vamos a decir, la tasa en donde todo funciona equilibradamente. Bueno, en ese sentido, entonces, estamos hablando de los Estados Unidos, estamos intentando acomodar a la Reserva Federal en la lista de bancos centrales. Al respecto, cada semana hemos estado teniendo noticias, rumores, pero también advertencias y declaraciones de los distintos políticos de la Reserva Federal precisamente para darnos pistas al respecto. Te voy a mostrar lo que pasó esta semana, que me parece que tenemos un menú bastante comprensible de las distintas perspectivas y sobre todo de información que nos puede ayudar a hacer dicha especulación. Y que si lo vemos de una manera más general, estos elementos no solamente son aplicables a la Reserva Federal, sino en general a cualquier otro banco central, con el supuesto de que pues todos los bancos centrales cumplen con una función igual. Iba a decir similar, pero en realidad la función es pues exactamente la misma, salvo algunas exóticas excepciones, ¿de acuerdo? Mira, ¿qué pasó en la Reserva Federal la semana pasada? Ahí te va. Son solamente datos que a mí me han parecido relevantes, ¿de acuerdo? Sería imposible venir a recitarte aquí todo lo que todos los políticos de todos los bancos centrales dicen. Solamente te voy a mostrar lo que a mí me da pistas para poder hacer un cálculo y entonces para poder especular educadamente. Salió Kashkari, que es un miembro típicamente hawk en la Reserva Federal, a decir que si la tasa neutral de la Reserva Federal va a terminar estando más arriba de lo que pensábamos, eso significa dos cosas. Significa que entonces no se les pasó la mano en la subida de tasas de interés. En otras palabras, no abusaron del tightening. Pero también nos está señalando que la Reserva Federal va a tener más tiempo para poder hacer el análisis de los datos y entonces con mucha calma y para nada con urgencia determinar cuál va a ser el punto perfecto para comenzar a cortar tasas de interés. ¿Por qué esto es relevante? Porque efectivamente hay voces que comienzan a analizar y a razonar que la tasa neutral de la Reserva Federal no va a quedar tan abajo como habíamos probablemente previsto el año pasado.
Y esto claramente le da un margen mayor a la Reserva Federal que a otros bancos centrales que a lo mejor están un poco más urgidos por comenzar esta nueva fase de sus ciclos de política monetaria. Habrá que ver si eso termina siendo cierto, por supuesto. Luego sale Goldsby, es un miembro Dove, a decir que un corte en marzo es muy poco probable. Esto es relevante porque, pues en general las apuestas comienzan en marzo. Hay apuestas que dicen que la Reserva Federal podría comenzar a cortar tasas de interés en marzo. Y entonces Goldsby, que es Dove, dice que no, que es muy poco probable. El hecho de que venga de un miembro Dove, por supuesto que es relevante. O sea, se espera que un miembro Hawk diga ese tipo de cosas, pero que sea un Dove en donde pareciera que está mucho más animado a que se corten tasas de interés lo más pronto posible para dejar de tener este ciclo de tightening tan arriba o tan intenso, pues entonces nos da una pista acerca de lo que probablemente es el consenso de la Reserva Federal. Repitió Goldsby además, nos trajo a la mesa nuevamente la idea de que el PCE, el dato del PCE, debe de llegar al 2%, que es algo que ya sabíamos previamente, ya sabíamos desde hace un par de semanas. Luego, Mester, Hawk, por supuesto, dice que no ve la necesidad de cortar tasas durante el primer trimestre del año, eso es lógico, pero además dice que durante el segundo semestre del año va a haber, cortar tasas durante el primer semestre, ¿de acuerdo? Piensa que los cortes vienen hasta el segundo semestre y que habrá 3 cortes de tasas de interés. Lo que tiene, pues, sentido. Si solamente va a haber cortes en el segundo semestre, tiene sentido que sean 3. Regresó Kashkari a decir que está de acuerdo, que va a haber alrededor de 2 o 3 cortes de tasas de interés. Entonces, esto nos da una pista acerca de la frecuencia. No nos da pistas acerca de la intensidad del corte, pero si asumimos que son cortes convencionales de 25 puntos base, entonces Kashkari, Mester están pensando en cortes de alrededor de 0.75% a lo largo de 2024, lo que más o menos es consistente con las previsiones oficiales. Evidentemente no es consistente con las apuestas aventuradas de los mercados financieros, de los mercados de futuros, ¿vale? Luego salió Harker, neutral, a decir que están en el camino hacia el soft landing. Esto es relevante porque efectivamente estamos viendo una cadena de datos económicos no solamente buenos, sino en algunos casos, como ocurrió con el anuncio de empleo de la semana pasada, en algunos casos sorprendentes. Y entonces esto pues sí aviva las chispas de que podrían tener el soñado soft landing que hace 2 años veíamos completamente imposible. Para bien o para mal, que conste. Salió Collins a decir que, Collins, neutral, a decir que los cortes van a ser graduales y metódicos. Estoy utilizando las mismas palabras que utilizó. Y salió Barking, también es neutral, a decir que hay que ser muy pacientes para ver avances más amplios en la inflación. Y este es el discurso genérico de todos los bancos centrales. Es, vamos bien, pero todavía no podemos cantar victoria. Vamos bien, pero hay rubros de la inflación que nos interesan más que otros. Vamos bien, pero hay otros datos que no están alineados con la inflación. En el primer caso, por ejemplo, el rubro de servicios, que es el que le está preocupando a muchos, o el rubro de bienes, de goods. Y en el segundo de los casos, el dato de empleo, ¿no? Sobre todo el dato salarial, que es el que está preocupando a la mayoría de los bancos centrales. La próxima semana vamos a tener datos inflacionarios en Estados Unidos. La expectativa es de 2.9% anualizado, por supuesto. El dato anterior, 3.4%, es una caída de 5 décimas porcentuales. Evidentemente, se sigue con la expectativa de que la inflación va directito al 2%. ¿Se va a alcanzar durante 2024? Esa es la pregunta que todos tienen en la cabeza. Muchos opinan que no. Muchos opinan que después de ya llegar a la región del 2.7, 2.5, va a haber un rebote significativo hacia arriba. Y bueno, vamos a tener los unemployment claims del jueves. Como sabes, es un dato que yo siempre sigo. La semana pasada fueron muy buenos datos después de 2 semanas consecutivas de no cumplir con la expectativa. Hasta aquí publico este video en redes sociales. Continuamos con nuestro menú dominical, mi plan de trading completo.